Buenas noches, estimados aprendices. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Buenas noches, Joana. ¿Me escuchan bien? ¿Fuerte y claro? Buenas noches, profesor. Sí, señor. Buenas noches, Manuel. Profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Iniciamos nuestra sesión sincrónica número 12. El día de hoy cambiamos de guía. Ya pasamos a nuestra guía número 2. Ya hemos avanzado bastante. Bueno, primero que todo, antes de arrancar con la agenda, quiero escucharlos. ¿Cómo les acabo de ir con la última evidencia, el informe y el video? ¿Qué dificultad se les presentó? ¿Cómo estuvo la realización? Muy complicado la información para llegar al informe. Los quiero escuchar. Profe, pues a mí la verdad, pues me faltó fue el video y por eso me saqué una D, pero pues tengo la posibilidad de subirlo otra vez, ¿cierto, profe? Claro que sí, Joana. Eso es importante. Mirar en qué faltamos, en qué fallamos, en qué dejamos de hacer para reivindicarlo y hacerlo bien. Hay una segunda oportunidad, claro que sí. Les voy a comentar un poco acerca de la evaluación y la calificación del informe. Encontré en las tres fichas muy buenos informes, algunos bastante creativos, unos videos en burbuja, muy bien, como una nota de WhatsApp, otros videos para reproducción de Windows, otros videos en YouTube, algunos más con otro tipo de aplicaciones. Muy creativos los videos, sencillos, específicos, muy buenos, o sea, el trabajo estuvo muy bien. La aplicación de los conceptos de la cadena de suministros a una compañía, ya trayéndolo a una empresa real, ¿sí? Eh, Muy bien aplicados los conceptos, por estos conceptos que se conocen y se aplicaron a la empresa o se diagnosticaron durante la empresa, se pudieron llegar a las falencias y ahí a un plan de mejora. Estuvo muy bien, muy buenos informes, de verdad que los felicito. Hay que mejorar en algunos informes, no fueron aplicados, se estructuró toda la logística de algunos informes, pero no fueron aplicados a una empresa eh, legalmente constituida o a una empresa familiar. Sin embargo, estuvo la corrección ahí, se hizo la corrección. A otros muy buenos informes, pero faltó el video. Entonces, pues la nota, la calificación mejor, pues correspondió a D, ¿no? Pero siempre hay que leer nuestro paso a paso, qué nos dice nuestra evidencia, en qué formato, ¿sí? Importante, el 90% más bien de las evidencias fueron en PDF, pero un 5% que aún las sube en Word o en otro formato JPG. Entonces ahí disminuye un poco la calificación, ¿no? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Pero en general, muy buenos trabajos, muy buenos informes y se nota que los conceptos aplicados durante las secciones sincrónicas y la investigación, como lo han manejado, lo están haciendo muy bien. Los felicito. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, de la formación. Como les dije al principio, cambiamos de competencia. El día de hoy iniciamos con nuestra guía número 2. ¿Listo? Nuestra competencia técnica para hoy es coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimientos. Como es habitual, nuestra autorización de grabación. ¿Todos están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Sí, Gracias por señor. responder. Gracias por responder y por reaccionar. Recuerden que nuestra formación es autónoma y la participación de ustedes es bastante valiosa. Todo queda en la grabación y esta grabación se va a usar con fines netamente educativos puestos en la plataforma Sajuna. ¿Autorizan la grabación de esta sesión sincrónica? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Recuerden nuestros acuerdos para la formación, mantener nuestros micrófonos cerrados para cuidar nuestro entorno y evitar de pronto ruidos externos que afecten la formación. Usar el chat de esta videoconferencia para preguntar o aclarar dudas o participar. Levantar la mano para pedir la palabra. La persona a cargo de la sesión sincrónica, en este caso yo, su instructora Emerson Espinosa, les dará
el paso para que opinen o pregunten y participar de forma puntual y concreta en los temas vistos en esta sesión sincrónica. Nuestros medios de comunicación, horario de atención lunes a viernes, 2 a 5 de la tarde, días de encuentro sincrónico. Este mes vamos a tener miércoles y únicamente la próxima clase vamos a hacerla el día martes 15 de julio. Es la próxima, ¿listo? Es el único martes de este mes de julio que vamos a hacerlo el día martes. De resto, los días miércoles. Todos conocen mi correo educativo, j.espinosa@cena.edu.com, mi número celular. Los chats, bastantes personas me han escrito por los chats del Sajuna y igualmente les he respondido. Sin embargo, son bastantes y me guarda solo los últimos 138 mensajes que les he enviado, que me han enviado. Y tengo algunos mensajes pendientes que quedaron después de los 138 que no he podido responder porque no me los muestra. Entonces, las personas que no les he respondido, por favor, vuelvan y me escriben para que esos mensajes suban y me los deje ver y poder continuar con la resolución de dudas o preguntas. Bueno, nuestra guía número 2 de formación nos pide para hoy una actividad reflexiva. En esta actividad voy a solicitarles que, por favor, de acuerdo a las preguntas, participen todos, las 3 fichas, todas las personas que estamos acá en esta videoconferencia, participemos, ¿listo? Entonces, ¿qué nos pide nuestra guía número 2? Una actividad reflexiva. Los siguientes puntos. Analicemos los siguientes interrogantes. Primero, al momento de proyectar los requerimientos de los clientes, ¿qué aspectos considera que son los más relevantes para realizar este proceso? ¿Ustedes qué aspectos consideran que tenemos que son importantes para llegar al fin de complacer, llenar las expectativas del cliente? Cuéntenme, los escucho. Basen la información en todo lo que hemos visto, en lo que han aprendido acerca de atención al cliente, procesos logísticos, cadena de abastecimiento. Julio, buenas noches. Tiene la mano arriba, te escuchamos. Profe, muy buenas noches, compañeros. Bueno, yo considero que siempre o sea, el propósito al momento de generar una imagen con el cliente es, pues, que tenga una imagen de confianza, que se sienta satisfecho con el producto, que se sienta satisfecho con el proceso de entrega del producto, que se sienta satisfecho con el proceso de atención al cliente y que sienta que el acompañamiento pues también le da como ese plus después de haber realizado toda la labor de entrega y pues de dar esa como fidelización. Yo creo que siempre en todo el momento, si se hacen bien las cosas, si es un producto ganador, si es un producto que tiene calidad y si se hace un proceso logístico y de atención al cliente bastante consciente, con un buen plan de ejecución, creo que el cliente va a sentirse bien. Muy bien, Julio, te escuchamos hasta ahí. Muchas gracias. Claro que sí, tocas temas fundamentales. Producto, atención al cliente, proceso postventa, lo nombraste, y esa fidelización. Son conceptos que hemos visto en atención al cliente. Muy bien, muy importante. ¿Alguien más que nos comparta el tema de los aspectos relevantes, los aspectos importantes para realizar este proceso con los clientes? ¿Quién más? Recuerde participar y levantar la mano para solicitar la palabra. Angie, buenas noches. Te escuchamos. Hola, profe, muy buenas noches a todos, a usted. Profe, yo considero que los requerimientos para los clientes, primero que todo, debería reconocerse como que las necesidades de los clientes. Y segundo, ofrecer una excelente calidad de servicio, porque cuando uno siente y da un excelente servicio, a uno le quedan más ganas como de ir a ese mismo punto. Y tercero, que le ofrezcan a uno de pronto calidad en los productos que uno va a adquirir, algún servicio, como para seguir, o sea, lo que dijo el compañero, tener fidelización. Sí, seguir consumiendo, seguir comprando, seguir utilizando esos productos.
Claro, uno espera un producto de óptima calidad, ¿no? Y esa atención, ese plus que ofrecemos como proveedores a nuestros clientes, ¿no? En nuestro proceso logístico, cómo proyectamos esa atención para adquirir y llegar a lograr esa fidelización del el cliente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acá hay un pequeño concepto oculto en la presentación que nos dice lo siguiente. Los aspectos más relevantes son las necesidades del cliente, tiempos de entrega, capacidad de respuesta, calidad del producto o servicio y costos logísticos asociados. ¿Sí? Lo acabamos con estas dos versiones que nos dieron anteriormente, lo acabamos de consolidar. Bueno, es para tenerlo en cuenta. El siguiente interrogante. ¿Un plan de compras requiere programación y presupuestos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que es necesario una programación y un presupuesto para un plan de compras o no, o lo dejamos de lado y podemos continuar? ¿Qué piensan? Los escucho. ¿Quién tiene la mano arriba? Julio nuevamente y después Guillermo. Te escuchamos, Julio. Profe, sí, yo creo que un plan de ventas es muy importante porque también la compra de los insumos, saber la planeación de si lo que invertimos compensa el negocio y si es algo rentable, porque si no es rentable, pues no habría ningún sentido pues realizar el proceso de negociación. Para mí creo que es muy importante. Sí, hay que hacer un balance, hay que hacer un plan de compras. Muy bien, Julio, hay que hacer un plan de compras. Sí es importante. Ahí vamos a identificar. ¿Cuál va a ser nuestro producto final? ¿Qué vendimos? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo es otro proceso? Pero primero el plan de compras. Si lo que compramos nos va a dar un beneficio y a qué costo, ¿no? Entonces, es importante tenerlo. Lo vamos a ver mucho más adelante en la formación, todo el tema de compras. Bueno, Juan Guillermo, te escuchamos. Profe, compañero, buenas noches. Bueno, yo creo que es muy importante tener esa proyección de qué vamos a necesitar, a programar esa de acuerdo a las necesidades del cliente o de los clientes, saber qué vamos a adquirir, que no nos afecte la organización, pero que no vamos a haber compras innecesarias, que no vayamos a perder material o productos en el stand del almacén o productos físicos, con el fin de poder garantizarle al cliente que le vamos a traer un producto de... Claro que sí. Sí, en ese plan de compras no vamos a sobreestoquearnos, no vamos a comprar cosas innecesarias, a usar mal el recurso, ¿no? De pronto que compremos materia prima en sobrestock y en algunos casos muy puntual y muy grave que compremos en sobrestock, por ejemplo, temas percederos, con fechas de vencimiento, algunas materias primas que tienen cierto almacenamiento y la capacidad. Es súper importante ese plan de compras, esa programación y lógicamente administrar bien el recurso con el que vamos a adquirir estos productos o estas materias primas. Diana, tienes la mano arriba, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En cuanto a la pregunta, también es muy importante la programación por los tiempos, ¿no? Para que estemos dentro de los tiempos y podamos cumplirle al cliente y no quedar mal, ¿sí? Más que tanto el presupuesto es importante como también la programación por los tiempos. Claro que sí, es súper importante y en este caso siempre va a ser reiterativo tener unos aliados, proveedores aliados que nos presten un buen servicio y un buen producto y a tiempo con esta programación. Si compramos una materia prima para, un ejemplo, madera, porque nuestro pool de negocios es muebles, camas, closet. Entonces, tenemos un pedido de, no sé, de 200 closets para un conjunto residencial, nuestro proveedor de maderas, y nos va a tomar, no sé, 90 de esos 90 closets, pero nuestro proveedor de maderas, tenemos un plazo específico de esos 90 días, el día 5 nos llegue la madera, y si el proveedor nos llega el día 5 con la madera, podemos cumplir nuestro plan de negocio, nuestro pool. Si ese proveedor no nos cumple,
comenzamos a retrasar y a presentar demoras y afectar nuestro producto y nuestro servicio final al cliente. Entonces, nuestra imagen se va a deteriorar. Súper importante lo que acabas de mencionar. Bueno, acá hay una pequeña definición también acerca de un plan de compras, la importancia más bien de un plan de compras. Miremos qué nos dice. La programación permite planificar cuándo y qué se va a comprar. Lo acabamos de mencionar. Según la demanda y los tiempos de entrega. El presupuesto define cuánto dinero está disponible para las compras y ayuda a controlar los costos. Entonces, básicamente, este concepto nos pregunta, ¿un plan de compra requiere programación y presupuesto? Obviamente, claro que sí, la respuesta es afirmativa. Sí requiere programación y presupuesto. Muy bien, continuemos con nuestro tercer interrogante. Como futuro tecnólogo más bien en procesos logísticos, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante considera el idioma inglés en dichos procedimientos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que sí es importante o pues realmente es ahí como de lado que lo tengamos? Diana y después Julio. Julio. Diana, te escuchamos. Gracias, profe. Realmente, y en los tiempos de hoy, en las importaciones, en todos los procesos de las empresas hoy en día, yo creo que el idioma inglés es súper importantísimo, ¿sí? Ya nuestros productos y nuestros servicios ya han llegado a varios países, inclusive trabajo en una empresa mexicana y tenemos clientes de varios países, ¿sí? Y el idioma inglés súper mega importante. Entonces, debemos pensar en eso hoy en día, inculcarle mucho a nuestros chicos, a los futuros empresarios, para que se proyecten no solamente en inglés, muchos idiomas. Hoy en día estamos trabajando con todos los países y es la idea, ¿sí? De acuerdo, Diana. Muy importante lo que acabas de decir. Acabas de tocar un punto neurálgico. Más allá de la carrera que tengamos como coordinadores logísticos, empresarios a futuro, debemos la necesidad del mundo, ni siquiera de Colombia, la necesidad profesional y muy seguramente a futuro en temas interpersonales nos está diciendo que debemos aprender un segundo idioma. Eh, el inglés es el idioma universal. Uno pensaría que porque es el español, en muchas partes del mundo hablan español. No, es el inglés. Si tú vas a India, hablan inglés. Fuera de su lengua nativa, lógicamente, ¿no? Si vas a Brasil, en parte de Brasil hablan inglés, ¿sí? En Colombia manejamos algo de inglés, ¿sí? Pero es importante aprender ese idioma universal, el inglés, ¿sí? Nos construye como profesionales y nuestra vida cotidiana. Queremos salir, vamos compramos unos pasajes para ir a Japón, no sabemos ni japonés o China y no sabemos chino, pero allá manejan también inglés. Entonces ese es el idioma universal, importante. Bueno, continuamos acá con Julio. Julio, te escuchamos. Muy bien, profe. Pues los dos idiomas que más se hablan en el mundo son el inglés y el chino cantonés. Entonces, no solo por ser una de las lenguas que más se utiliza a nivel mundial, la mayoría de instrucciones, de productos, están en inglés, en su gran mayoría. Entonces, si no sabemos qué estamos comprando, las descripciones, las características de los productos, los procesos de importación, de dónde viene, entonces estaríamos desconociendo mucha información importante de productos y también pues la capacidad de hacer negocios a nivel internacional. Súper importante, Julio. Eso es la base, una de las bases más bien que exige el mercado el día de hoy. Les cuento un poco, la última compañía donde trabajé como coordinador logístico, eh, tenía proveedores en China, tenía proveedores en Europa y algunos proveedores en Sudamérica, pero pues tenían filiales norteamericanas y manejaban inglés. Entonces, es una exigencia en el mercado diario, más bien el mercado actual, que diariamente estemos en ese contacto, tanto con productos que vengan en inglés como con negociaciones con proveedores el exterior. Es súper, súper importante y es en práctica, es un punto a favor. La mayoría de
personas que trabajamos en logística, de comercio exterior, manejamos importaciones, el requisito primordial el día de hoy, hoy en día más bien, es aprender inglés. Entonces, independientemente que tengamos esta profesión que hemos escogido como coordinadores logísticos, esta formación, o tengamos otra profesión, les reitero, súper importante, aprendan idioma inglés. ¿Listo? Bueno, tienen la mano arriba, Juan Guillermo. Te escuchamos. Bueno, profe, yo creo que, pues, digamos, el idioma se volvió más que todo una necesidad, esa barrera, de derrocar esa barrera de idiomas en todos los aspectos, o sea, de la prestación de servicios hasta la fabricación de cualquier tipo de bien para algún cliente o usuario. En lo particular, digamos, acá en la ciudad de Medellín, en el gremio donde yo vemos la vigilancia, nos volvió una barrera gigante y nos tocó empezar a buscar la forma de aprender de una manera muy rápida por el alquiler de apartamentos amoblados, y la cantidad de extranjeros que están llegando al país es una cosa de locos. Entonces yo digo que no solamente en el tema de producción, sino en la prestación de servicios. Es muy triste cuando un cliente de pronto del extranjero necesita comunicar algo, informar algo, y un vigilante de pronto no sea capaz. De nos toca buscar hasta ayuda muchas veces de la misma policía de turismo para que nos ayude, porque eso se volvió una necesidad. Yo creo que hay que volver eso un pan diario en cualquier tipo de profesión, y como usted dice, dicen los compañeros, es un diario que debemos de tener ya como cultura, de aprender un segundo hasta un tercer idioma para poder progresar no solamente en la vida profesional, sino también en la vida personal. Claro que sí, Juan Guillermo. Hasta acá, ese punto es importante. Si estamos súper atrasados, si hoy en día no conocemos lo básico del inglés y nos quedamos con lo del colegio, estamos súper atrasados. Ahorita hay varias plataformas. Hay una que conozco, Duolingo. En cualquier momento, en el bus, en un momento que tengamos, podemos comenzar a practicar con este Duolingo. Es excelente y es muy creativo, te lleva por palabras, va componiendo frases, muy gráfico, muy buena herramienta este Duolingo. Pónganlo en práctica y arranquen independientemente que en esta formación vean o no vean inglés, arranquen por su lado a aprender un segundo hasta un tercer idioma. Bueno, Omar, cerramos con Omar. Cuéntanos. Buenas noches, profesor y compañeros. Sí, profe, así como dice el compañero, en este país llega mucha gente de otras partes, profesor, y entonces tenemos que prepararnos porque inclusive los buenos puestos que salen pues para lo que es trabajar, se los llevan otras personas de otros países. ¿Por qué? Porque saben inglés. Entonces, no nos estamos preparando en ese sentido. Entonces, la invitación es que nos sigamos preparando en ese idioma, y no tanto en ese, en los otros también, porque nosotros podemos hablar hasta 2 y 3. Pero, profe, tenemos que ser conscientes y tenemos que ser, pues, que estamos muy atrasados en el país, estamos muy atrasados. Por ejemplo, acá en Urabá están haciendo el puerto, y en el puerto van a necesitar personas que hablen inglés. Y acá en Urabá, profe, estamos súper atrasados en ese sentido, súper atrasados. Hay personas que no saben ni qué es un ok, nada, profe. Entonces, la invitación también que estamos haciéndole a las personas acá en Urabá y en el puerto es que nos estemos preparados y que estudiemos al menos el inglés, algún idioma, pero que al menos que los estudiemos. ¿Por qué? Para que tengamos un buen empleo, que cuando vengan esas personas sepamos recibirlos, el cómo se dice, hemos dicho, mostrarle el país, mostrarles qué es lo que tenemos aquí en Colombia y también acá en Urabá. Muy bien, muchas gracias, Omar. Claro, es una necesidad primordial y nosotros como profesionales, como con ese don, ese ser de aprender, debemos incitar a las demás personas, familia, compañeros de trabajo, para que lo hagan. No nos podemos atrás, no nos podemos quedar atrás, ¿sí? Y es verdad, algunos empleos yo durante una época busqué muchas plataformas, el empleo, CompuTrabajo, LinkedIn, bueno, una serie de plataformas, jobs, y los mejores cargos con el mejor salario estaban puestos para personas que manejaran un segundo y un tercer idioma en el área logística, ¿sí? Entonces, y la diferencia era grande, de 2, 3 millones de pesos solo por manejar inglés, ¿sí? Con todo el conocimiento y la experiencia que tú quisieras en el mundo, pero si no sabes manejar inglés, queda relegado a un segundo plano. Y el salario
no va a ser tan competitivo como que hables un segundo idioma. Es importante. Bajen esta aplicación, reitero, esta aplicación Duolingo, practiquen y esto lo vas llevando. Tengo una historia conocida, un vigilante habla 3 idiomas, una persona que pues se formó su bachillerato, no pudo continuar la universidad, pero con esta aplicación habló 3 idiomas, habla 3 idiomas, francés, portugués e inglés. Se formó solo en sus turnos y durante un tiempo y los habla perfectamente. Eso es algo de admirar. Bueno, para concluir esta reflexión, entonces tenemos acá un aporte importante como responder esta pregunta, este último interrogante. El idioma inglés es muy importante, ya que es el idioma universal en el comercio internacional. ¿Sí? Todas las personas, los grandes empresarios de otros países, rusos, eh, chinos, japoneses, norteamericanos, coreanos, indios, asiáticos, hablan inglés. ¿Sí? Hoy en día, los CEOs, las compañías, están sí o sí, deben hablar inglés, porque ellos deben viajar y hacer crecer su negocio, expandir su negocio con otros empresarios a nivel mundial, pues deben hablar inglés. Solo para tomar el avión, viajar a Norteamérica, Australia, deben hablar inglés. Listo. Facilita la comunicación con proveedores y clientes extranjeros, lo habíamos mencionado anteriormente. La interpretación de documentos técnicos, el uso de software especializado y la comprensión de normas, de normativas globales. Sí, que no nos vaya a pasar cuando digo normativa, había algunos términos en inglés y debíamos entender. El desconocimiento de esos términos o de esas normativas no nos exime de la responsabilidad. Y más si en inglés, pues hay que hacerlo. Por último, dominar el inglés mejora significativamente las oportunidades laborales y la eficiencia en entornos logísticos internacionales. Todo esto lo acabamos de argumentar. Bueno, muy bien por estos análisis de esos interrogantes. Continuamos con nuestro objetivo. El objetivo en esta competencia va a ser el siguiente: comprender y aplicar los procedimientos necesarios para coordinar eficientemente el flujo de mercancías, asegurando el cumplimiento del plan de operación y optimización de cada etapa del proceso logístico. Ese básicamente va a ser nuestro objetivo encaminado en esta competencia. Vamos a ver entonces el video de introducción a nuestra competencia del día de hoy. ¿Escuchan? ¿Están escuchando bien? No, profe, no se No, oye. señor. No, señor. El video no se Listo. escucha bien. Denme un segundo. Vuelvo a compartir. No, nada, profe, no se le escucha. Listo, denme un segundo. Vuelvo a compartir nuevamente. Listo, retomamos nuevamente. Ahí, ¿me escuchan bien? Coordinar el flujo de mercancía. Las mercancías Sí, perfecto, muy bien. Continuamos. juegan un papel trascendental en las actividades de una empresa. Este proceso vincula el traslado de materias primas y productos semi-elaborados o terminados a los clientes finales de la cadena logística. Cuando se presentan alteraciones de origen externo, pueden existir también traumatismos en la red de transporte, lo que conllevaría a una percepción negativa del nivel de servicio ofrecido por la organización. Por lo anterior, la planificación y coordinación del abastecimiento debe ser un aspecto preponderante para facilitar y mantener los controles de flujos y de esta manera tomar acciones inmediatas frente a los cambios del mercado.
Existen diferentes formas de distribuir mercancías del centro de producción a sus destinos, entre las cuales se mencionan vehículos completa o parcialmente ocupados, bodegaje intermedio, envíos directos, etc. Aún así, la meta principal es distribuir la mercancía con los mínimos costos y teniendo en cuenta las restricciones de servicio, diversidad en la demanda, capacidad de la flota, cumplimiento de normas actuales, etc. Bueno, muy importante entonces, a grosso modo, es un pixelazo de lo que vamos a ver durante esta formación, esta guía, esta segunda guía y las competencias técnicas como la que arrancamos el día de hoy. Vamos a ver todo el tema de transporte, todo el tema de planeación, embalajes, ¿sí? Destinos, rutas. Bueno, entonces este es el objetivo, uno de los objetivos de esta competencia. Bueno, continuando con nuestra agenda. Recuerden que nuestra competencia técnica para el día de hoy es coordinar el flujo de mercancías según el plan de operación y procedimientos. Lo vemos en la guía 2. Todos conocen o saben mejor cómo verificar o ver la guía, consultar la guía 2 en el Sajuna. ¿Quién no? Levanten la mano, quién no conoce cómo consultar la guía 2? Nadie, todos conocen dónde ingresar por las guías. A final de la clase lo vamos a ver. Bueno, resultado de aprendizaje a alcanzar son nuestros conocimientos a adquirir. Y aquí cambiamos entonces el numeral de nuestra competencia técnica. Identificar los recursos del flujo de la operación logística teniendo en cuenta aspectos técnicos y legales de la distribución. Vamos a ver normativa dentro de esta formación, ¿sí? Normativa vial y aeroportuaria. Bueno, vamos a ver una serie de normativa para, pues, teniendo en cuenta eso y con ese conocimiento, planear nuestras rutas de distribución y todo el flujo de mercancías. Angie, tienes la mano arriba. Te escuchamos. Buenas noches, profe. Lo que pasa es que no se ve la pantalla. Voy a ver, dame un segundo. Muy bien. Gracias por el comentario. Aquí. ¿Ahora sí la pueden ver? Sí, señor. Gracias. Listo. Bueno, les hago la presentación nuevamente del objetivo, porque pues, y lo reitero, comprender y aplicar los procedimientos necesarios para el flujo, para coordinar efectivamente el flujo de mercancía, asegurando el cumplimiento del plan de operación y optimizando cada etapa del proceso logístico. Listo, ese es el objetivo. Y acá viene nuestra agenda. Y vamos a identificar los recursos del flujo de la operación logística teniendo en cuenta aspectos técnicos y legales de distribución. Como les decía hace un minuto, vamos a ver todo el tema legal de seguridad vial, todo el tema de normativa vial, mejor, aeroportuario, y pues con toda esta normativa, ya con el conocimiento y la aplicación de esta normativa, nos va a dar un punto a favor y un punto neurálgico para planear nuestras rutas de distribución y de movimiento de materiales, mercancías, producto terminado. Bueno, entonces continuamos con nuestra presentación de modos y medios de transporte. Tenemos acá. Listo. Entonces vamos a ver como primer tema el flujo de mercancías. Todo está viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. bueno, muy bien, gracias. El flujo de mercancías. Para una pequeña inducción en esta parte del flujo de mercancías, esto lo hemos visto desde nuestros primeros años de formación, cuando estábamos en preescolar, en kinder, en primero, comenzamos a ver esto y en ese momento no sabíamos y no vamos a ver, lógicamente, la importancia y la trascendencia que va a tener esto, los medios de transporte, básicamente que le explicaban a uno que el vehículo es un medio de transporte, el avión, el barco, el tren es un medio de transporte, y en ese momento los conocíamos y comenzábamos a buscar, a mirar ese mundo y cómo formarnos en esos primeros años, pero eso tiene una importancia y ya viéndolo desde el punto logística, una relevancia única. Pues hoy vamos a ver esto
esos medios de transporte dentro del flujo de mercancías. Bueno, flujo de mercancías. ¿Qué me ayuda con esta lectura? De la cadena de suministro hasta dinámica global. Juliet, buenas noches. Continúa. Buenas noches, profe. La cadena de suministro mejora la productividad y competitividad empresarial. Sí. Y la gestión de almacenes, parte de ella implica coordinar procesos logísticos, administrar inventarios, brindar buen servicio al cliente y adaptarse a la dinámica global. Gracias, Juliet, muy amable. Todo eso lo conocemos. Este texto lo conocemos perfectamente. Mejorar la competitividad empresarial, productividad, almacenes, procesos logísticos, administrar inventarios y dar un buen servicio al cliente. ¿Sí? Todos esos conceptos los conocemos y los hemos puesto en práctica en nuestra formación. Su objetivo es optimizar el manejo de mercancías, minimizando costos y maximizando eficiencia. Teniendo en cuenta este concepto, conoceremos las siguientes opciones. Entonces, dentro del plan, dentro del proceso logístico, la cadena de suministros y en este punto específico del flujo de mercancías, debemos maximizar algunos aspectos y minimizar otros. ¿Qué aspectos vamos a maximizar en este flujo de mercancías? Disponibilidad de servicios o productos con el fin de cumplir la demanda de los clientes. ¿Qué quiere decir? Que siempre tengamos de esos productos y esos servicios al día, esos servicios que ofrecemos con una buena calidad para cumplir la demanda, ¿sí? Que si nosotros en servicios tenemos un portafolio básico, lo ampliemos, ¿sí? Igual, si nuestro producto solo hace cumple un par de necesidades, lo ampliamos para que cumplan más necesidades. Eso es importante, exclusividad de servicios o productos. Como segundo tema, maximizar capacidad de almacenamiento y rotación de mercancías. Entonces, pongamos un ejemplo sencillo. Si nosotros vendemos papa, vendemos un depósito, tenemos que ponernos un depósito que sea amplio para vender papa, ¿sí? Que tenga una buena capacidad de almacenamiento y que nuestra papa rote, que tengamos un inventario FIFO, primero sin ingresar, primero sin salir, ¿sí? Que no se nos vaya a dañar nuestra papa con buenas condiciones de almacenamiento. Entonces, eso lo tenemos que maximizar en nuestra operación y en nuestro ejemplo típico de ser distribuidores, vendedores y todo el proceso de la papa. Otro punto a maximizar, actividades operativas en las instalaciones productivas. Que nuestra operación en estas instalaciones sea eficiente, sea con una capacitación consciente para poder realizar esa actividad productiva de la mejor forma y de buena manera, que nos lleva a un buen servicio al cliente y a un producto excelente. Y por último, ¿qué vamos a maximizar? Hay muchas, pero aquí citamos 4. ¿Qué vamos a maximizar? El aseguramiento de los productos, ¿sí? Que siempre nuestros productos se cumplan con unas normas estándar, sean de buena calidad y que estén a tiempo y disponibles para distribución. Eso es lo que vamos a maximizar en nuestro flujo de mercancías. ¿Qué debemos minimizar? Tenemos 6 aspectos que debemos minimizar en este flujo de mercancías. El espacio utilizado con el fin de aumentar los ingresos, ¿sí? En nuestro ejemplo de la bodega de papas, vamos a encontrar una bodega mirando y midiendo el flujo de nuestro producto, ¿sí? No sé, 500 costales de papas, pero si tenemos capacidad y la bodega es para 2000, pues entonces estamos perdiendo. Entonces hay que mirar, disminuir el tema del espacio utilizado para aumentar los ingresos. Básicamente eso, para que tenga un espacio con 2000 posiciones o costales de papa más bien, si voy a utilizar durante muchos meses solo 500. Entonces hay que ajustar esa parte. Inversiones y costos de administración e inventarios. Minimizar las inversiones y costos de administración en los inventarios. ¿Qué quiere decir? Que si voy a hacer unas inversiones que sea acorde con lo que vaya a vender, ¿cierto? Y los costos de administración, ¿qué me incluye o qué costos trae consigo administrar este inventario de papas? ¿Sí? Tiene una persona, las personas que carguen, cuánta flota vehicular, ¿sí? Y esos inventarios que sean rotando. Entonces hay que minimizar ese tipo de costos
para una buena operación y no excederme para, pues, lógicamente, tener una utilidad, aumentar la utilidad. Riesgos de personal, productos e instalaciones. Medir siempre el riesgo, ¿no? Que minimizar el riesgo, que los operadores de carga tengan sus elementos de protección, ¿cierto? Que las instalaciones cumplan, que de pronto no haya cables eléctricos, hay que minimizar esos riesgos. Cables eléctricos, perdón, sistema eléctrico que de pronto me pueda presentar algún corto, algún daño a nuestras instalaciones, ¿sí? Entonces hay que minimizar esos riesgos. Pérdida por robos, daños de mercancías y mercancías extraviadas. Aquí en este tema de mercancías extraviadas hemos visto también temas de seguimiento en anteriores sesiones sincrónicas, temas de seguimiento como TMS, el GPS, que hay diferentes modalidades, ¿sí? En mercancías extraviadas, entonces, hacer un control sobre ese tipo de el producto, nuestra ruta, nuestro flujo, para que podamos tener control de esas mercancías. Pérdidas por robos y daños, lógicamente, contar con un seguro de carga, contar con la vigilancia de las instalaciones. Entonces hay que minimizar esos robos y esos daños de mercancías. ¿Listo? Como quinto, tenemos el procedimiento innecesario que repercute en las políticas de mejora continua. Entonces, el reproceso, ¿no? El reproceso. Si tenemos un flujo establecido de mercancías, de cómo descargar, de cómo almacenar, de cómo cargar, distribuir, vamos a mejorarlo, pero no vamos a hacer ese tema de innecesario de mejora continua si el flujo lo llevamos a un punto N. Entonces mejoremos que el operario carga 25 kilos, que es lo permitido, entonces que cargue 15 o que cargue 10. O sea, hay que medir todo, hay que planear todo y el procedimiento que sea exacto, ¿sí? Por esta parte minimizamos esas políticas de mejora continua que de pronto a veces perdemos. Es bueno implementarlas, pero con un flujo correcto. Y por último, costos logísticos con la ayuda de economías de escala, demora en las entregas, disminución en faltantes de mercancía. Tenemos que disminuir los faltantes de mercancía. Para eso hay una programación, hay una planilla de carga y cuando llegamos a destino, entonces sabemos que lo que cargamos es lo correcto, lo que vamos a entregar, ¿sí? Pero llegaron el cliente donde me pide 10 bultos de papa y yo le entrego 9 o 8. Grave, súper grave. Perdimos el control, ¿listo? Demoras en las entregas, minimizar las demoras en las entregas. Y lo que les había dicho, si nos comprometemos con un cliente a entregarle en 8, 15 o 20 días, que sean 8, 15, 20 días, que no sean 10, que no sean 18 o 25 días, ¿sí? Es súper importante el compromiso que adquirimos con nuestros clientes, que adquirimos en el tema de las entregas. Y los costos logísticos, minimizarlos, teniendo el tema de las economías de escala. ¿Cómo lo podemos hacer? Midiendo unos flujos logísticos con unas economías más grandes, unos ejemplos internacionales, como lo que hemos visto en el video del COVID-19, cómo hicieron para poder cumplir con toda la necesidad y qué modelo utilizaron, en qué se basaron. Súper importante esto. Bueno, claro, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿O todo entendido? No, profesor. Listo, continuamos Claro, entonces. profe. Muy bien. Flujo de mercancías, conceptos generales. Son varios los conceptos que se deben tratar respecto al flujo de las mercancías. A continuación se exponen los más representativos. Ya todos en esta formación conocemos y manejamos estos conceptos de logística, ¿sí? Pero que nos pide nuestro material formativo y nuestra guía, que debemos reiterarlos y que debemos más bien exponer esos conceptos que hemos visto en nuestra formación. Para eso vamos a ir al material formativo y vamos a ver. Entonces, está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muy bien. Impreso. Almacenamiento. ¿Quién me explica qué es un almacenamiento? ¿Qué es el concepto de almacenamiento? Con sus propias palabras. La sección de mercancías, profe. Diana Rocío. Sí, recepción de mercancías, pero algo más viene ahí con esa recepción de mercancías.
El depósito debido de las mercancías, profe, de los productos. Donde vamos a guardar allí, muy bien. Juan Carlos. Pues se lleva un control, es donde se lleva un control de las mercancías de una empresa. Todos los conceptos son válidos que acabas de nombrar, pero más allá es el espacio, el lugar donde vamos a hacer ese almacenamiento adecuado, ¿no? ¿Qué nos dice acá nuestro material formativo? Es el proceso en el cual una vez verificada la mercadería, ¿cómo se verifica? En el momento de la recepción del producto, ¿no? Insumo, materia prima, bueno. Se dispone a ubicar en un espacio físico de acuerdo con sus características de tamaño, peso, fragilidad, rotación y fecha de expiración, según el producto que estemos manejando. Ese es el concepto que nos muestra nuestro material formativo de almacenamiento. Control de inventarios. ¿Quién me dice que es un control de inventarios? ¿Para qué es eso? Angie, tiene la mano arriba. Juan Guillermo. Profe, para mí es el estudio que se hace de los productos que entran y salen de una empresa. Sí, hay que tener entradas y salidas. Muy bien, muy bien. Control de inventarios. Juan Guillermo, te escuchamos. Profe, yo creo que el control de inventario es la forma en cómo lo recepciono, cómo lo almaceno y cómo lo distribuyo a las áreas que necesitan ese material que tengo guardado en el almacén. Claro que sí, siempre dejando un registro. Vamos a ver qué nos dice el material formativo. Control de inventarios hace referencia a vigilar las existencias de mercancía en las instalaciones de la organización. Inventarios cíclicos, inventarios de barrido, preservación de producto, de tal manera un indicador ERI. Exactitud, registro de inventarios. ¿Sí es lo que acaba de nombrar? Debemos dejar un registro de sus entradas, salidas, entregas, bueno, en fin. ¿Sí? Así como los desplazamientos relacionados con los productos no conforme, evoluciones, transferencias. Importante. Yo reiteraba en el proceso logístico, en el mapa de procesos logísticos, el tema de evoluciones, el tema de logística inversa, ¿sí? Eso es súper importante. No se acaba la logística cuando entregamos al cliente y chévere, y el cliente quedó contento, no. Logística inversa, ir más allá. Bueno, despacho, concepto de despacho. ¿Quién me dice que es un despacho? Más bien. Entonces, es un pedido que sale. Alberto, Juan Guillermo y después Alberto. Juan. Pero el despacho, yo creo que es esa forma de cómo direccionamos todo ese tema de ya de la mercancía para que sea producida o ya la mercancía ya producida como la entregamos al cliente final, diría yo que sería el despacho. Creo que sí, Juan Guillermo. ¿Cómo planeamos ese despacho? ¿Cómo vamos a entregar ese producto? Esa es la parte de despacho. ¿Qué nos dice el material formativo? Gestión de la salida de los productos de la fábrica hacia el destino o consumidor final. Lo anterior incluye la emisión de documentos, inspección física y transporte. Emisión de documentos, manifiesto de carga, remisión, factura, ¿sí? Inspección física en el momento de la carga bajo documentación y procedemos a transportar. Muy bien. Preparación de pedidos, picking y packing. Todos conocemos este proceso. Picking, escoger, ¿sí? Packing, empacar. Conceptos que debemos manejar. Y también les pedía que en mi mapa de procesos logísticos los nombraran porque son súper importantes. No podemos tener un producto terminado y mandarlo a cargar. Algunos mapas me decían, producción, distribución. No, hay un picking, ¿sí? Una recogida y un packing. Súper importante. Esto no puede faltar en la cadena de abastecimiento. ¿Y qué nos dice el material? Corresponde a la recolección de unidades disponibles de acuerdo con su naturaleza, almacenadas y dispuestas para ser transportadas a un lugar donde el consumidor la requirió. Fácil, sencillo. Producción no terminada. Este concepto no lo habíamos visto, pero hace parte del tema de producción. Pero esto es un poco más a fondo. ¿Por qué estos conceptos generales? Porque los vamos a ver en nuestra formación de distribución, de manejo de mercancías. Entonces, este concepto es súper importante. Producción no terminada. Concierne a aquellos productos que no han finalizado su ciclo de producción en los plazos de tiempo estipulados por la empresa, que por ciertos motivos, de pronto retrasos de otros proveedores, este producto, esta máquina no se pudo llevar a un producto final, entonces queda en stand-by. O
sobre producción de algún producto, ¿sí? De algún producto que debemos hacer, y faltó un proceso. Entonces, básicamente pueden haber diversas razones porque tengamos un producto no terminado, pero ese producto también en esa parte hace parte de nuestro inventario, aunque no esté terminado. Productos terminados, conocemos todos que son los productos con características establecidas para satisfacción de las necesidades del cliente, sea nuestro producto final, ya con su proceso de packing, ya con el tema de distribución y que cumple las expectativas de nuestro cliente. ¿Quién me habla de recepción? Al principio lo comentaron. ¿Esa recepción qué es? ¿Qué hago? ¿Qué acción tengo en esa recepción? ¿O qué? Parece básico, pero quiero que me expliquen qué es. Ya lo hemos visto. Hace parte de nuestro proceso logístico, de nuestro mapa de procesos logísticos. Angie, te escuchamos nuevamente. Continúa. Profe, el recibimiento de mercancía nueva, o sea, no sé si tiene algo que ver. Claro, esto tiene que ver todo. La recepción de materia nueva, materia prima, recepción de material dañado, de material en la parte logística inversa, recepción de material de empaque ya usado, ¿sí? Entonces, la recepción importante en el proceso de ingreso y retornamente todo el proceso logístico, entrega al cliente y logística inversa, volvemos a recibir esos productos deteriorados por garantía, material de empaque recogido, bueno, ¿qué nos dice el material? Proceso mediante el cual se realiza la verificación y control físico y documental de la mercancía ingresada al almacén desde su adquisición hasta el proceso de devolución. ¿Sí? Tenerlo en cuenta eso. Y por último, Profe, y en el servicio, ¿sí? ¿Quieres opinar? ¿Alguien? ¿Angie? en el caso de los servicios, la recepción aplica. En el caso de los servicios, claro, puede aplicar. ¿Cómo aplica la recepción de servicios? Cuando es algo intangible, nosotros recibimos un pedido, nosotros recibimos una orden de compra, recibimos unas especificaciones, ¿sí? Aplican los servicios exactamente. Bueno, recursos materiales. Hace referencia a los materiales básicos y auxiliares, productos semiacabados, componentes, combustibles, piezas de repuesto, residuos de producción, envases y embalajes. Son los recursos materiales con lo que trabajamos, lo que recibimos y hacen referencia, hacen parte también de nuestro proceso logístico, ¿sí? Lo vemos también en producción, semiacabados, componentes, combustibles, piezas de repuesto para, por ejemplo, un taller mecánico. Esos son los recursos con los que trabajan los mecánicos y tienen también su flujo logístico. Residuos de producción, como sobrantes de una empresa metalmecánica, los sobrantes, recortes de materias primas como lámina, ángulo, IPNs, UPNs, tubería, ¿sí? Recortes de aluminio. Entonces, esos son los residuos de producción. Envases y embalajes. Ya conocemos de antemano envases y embalajes en nuestra cadena de suministros. Bueno, entonces, aclarando estos conceptos y reiterándolos porque ya los conocíamos, vamos a ver que son importantes en nuestro flujo de mercancías. Los vamos a manejar en todo el flujo de mercancías. Aquí hay un repositorio, vamos, mirémoslo acá. Este es el repositorio perfecto, ¿no? Aquí ya lo vimos completo el repositorio. Entonces, continuamos. Aquí hay algo importante, lo que les nombraba en nuestros primeros pasos de formación, modos y medios de transporte. Yo creo que hasta el día de hoy teníamos estas dos palabras mezcladas, modos y medios de transporte. Yo particularmente en algún tiempo pensé que el modo y el medio de transporte era igual, pero son diferentes. Hay un modo de transporte y unos medios de transporte, y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Entonces acá dice, en la gestión logística, el transporte es clave para garantizar la distribución segura y puntual y económica. El transporte, aquí nos habla solo de transporte, para hacer todo nuestro flujo de mercancías y entregas, ¿sí? Producto terminado a nuestro cliente. Hoy en día existen diversas opciones que respaldan la estructura logística empresarial. A continuación, se diferencian los conceptos, modos y medios de transporte para una mejor comprensión en la coordinación logística. Entonces, vamos a devolvernos a nuestras
inicios de formación, nuestras clases de primaria y definir realmente a nivel profesional cómo lo vamos a hacer en nuestra formación, que son los modos de transporte. Tenemos por acá modos de transporte. Los modos de transporte son las diferentes formas en que se movilizan mercancías o personas según las características del recorrido, la carga y costos. ¿Sí? Uno de los modos de transporte es el terrestre. Cuando nos explicaban en primaria, el terrestre tiene que ver con los vehículos, carreteras, el aéreo, los cielos, los aviones, el ferroviario, el carril, el ferrocarril, el tren. Entonces, aquí vamos a andar un poco más en eso. Transporte. Incluye carretera y ferrocarril. Es ideal para las distancias cortas y medianas. Universalmente, este es el modo de transporte más usado. En la imagen vemos una proyección, una propuesta más bien de una vía europea, donde el ferrocarril va al centro de las vías de los dos carriles, un carril norte, un carril sur, un carril más bien de diferentes direcciones, ¿sí? Y vemos una propuesta importante donde mezcla los dos, tanto ferroviario como vial. ¿Listo? Es importante tener eso en cuenta. Continuamos con modo de transporte marítimo, usado para grandes volúmenes y largas distancias internacionales. Es más económico, pero más lento. ¿Quién de las personas que estamos conectadas ha trabajado con importaciones? Levanten la mano. O en una empresa que importa cualquier tipo de producto. Leandro, explícanos un poco más bien. ¿Qué tipo de producto importan? ¿Y lo han hecho por medio de marítimo? Buenas noches, profe. Sí, por marítimo y por aéreo. Más que todo cajas Lego, que son las cajas especiales, para traer un medicamento radioactivo que está en Ámsterdam para el tema de cáncer acá en Colombia. Muy bien, Andro. Muchas gracias por el aporte. Diana, te escuchamos. Profe, en la empresa trabajamos más el cliente, nuestro cliente más grande es de máquinas tragamonedas. Esas máquinas las traemos de Estados Unidos, de México, de varios países y también se traen por marítimo o terrestre o aéreo. Tenemos las tres Bueno, modalidades dependiendo la cantidad y el tamaño de las máquinas. muy bien, muy aporte, Diana. Muchas gracias. ¿Qué pasa con el transporte marítimo, por la vía marítima? Por las largas distancias que hay que recorrido, la demora es entre 2 y 3 veces más larga que de pronto un tema ferroviario y más o menos, perdón, un tema por carretera. Y lógicamente en algunos lugares de geografía mundial no podemos lógicamente enviar un carro, por ejemplo, a España por carretera, no lo podemos hacer, tenemos que atravesar el mar, ¿no? Entonces el océano. Entonces por la parte marítima, por la parte es mucho más largo el recorrido, pero el costo es menor, ¿sí? Porque para llenar un buque de carga son cientos o me atrevo a decir que en algunos miles de contenedores o 1000 de contenedores se consolida toda esta carga y lleva un proceso de carga que en algún momento se demoraba días en algunos puertos, ¿sí? De acuerdo a la tecnología, pero inicia su viaje. Un ejemplo, en la experiencia en una empresa que trabajaba una carrocera, importamos un aluminio desde Brasil. De Brasil a Colombia se demoraba 90 días en llegar, 3 meses en llegar un buque con aluminio. Y ese aluminio extradimensionado, un aluminio de 9 metros. Entonces teníamos que hacer una planeación para producción a futuro de 3 meses. Y el buque debía llegar, ¿sí? Era bien complicado porque ya se tenían contratos establecidos para elaborar buses articulados, biarticulados, con ese aluminio. Y comenzaba un nivel de producción. Entonces, la planeación era bastante meticulosa y bastante precisa. Es importante el medio marítimo. Transporte aéreo es el más utilizado para cargas urgentes y de alto valor, aunque con mayor costo. Nos puede costar 3 veces más traer o hasta 4 veces más traer el producto aéreo y puede costar más el transporte aéreo que el mismo producto.
es importante como coordinadores logísticos y como encargados del área de compras, mirar esta determinación entre un marítimo y un aéreo. ¿Qué prioridad le vamos a dar a este producto de compra, no? ¿Cuál es el tiempo aproximado? ¿Será que si el marítimo vale la pena traerlo, aunque me demore 90, 60 días, 40 días, a más bajo costo? ¿O el aéreo, pues 3 veces más tal vez el material o 4 veces más el costo del producto, traerlo rápido, pero todo nos lo demanda la necesidad y la planeación? Es súper importante esos dos conceptos para que los tenga muy, muy en cuenta. Como cuarto, tenemos el transporte fluvial, pues utilizado ríos navegables. En Colombia uno de los afluentes más importantes es el Magdalena, y con una buena red hídrica. Ahí vemos un ejemplo, en un planchón están transportando 2 camiones. Entonces este es utilizado no tan a gran nivel como el terrestre, el marítimo y el aéreo, pero sí es en un cuarto puesto usado en muchas poblaciones de Colombia. Y bueno, el mundo también. Transporte multimodal. Entonces, ¿qué nos dice este multimodal? Combina más de dos de los anteriores vistos, ¿sí? Eh, Transporte terrestre, marítimo, aéreo. Les pongo un ejemplo. Si traemos un producto, un equipo médico de Shenzhen en China, de su fábrica, ellos van a transportar a puerto por medio en carretera, ¿sí? Terrestre. El puerto cargan el buque con nuestro equipo médico, ¿sí? El buque llega eso está llegando a puerto de Cartagena o al puerto Pacífico, Buenaventura. Estos dos son los más usados en Colombia, ¿no? Entonces, y de ahí descargan esos contenedores y lo trasladamos directamente por tema, ya no manejamos el tema ferroviario, pero en gran escala. En algunas poblaciones de Colombia aún se maneja, pero en este caso, este equipo médico lo traemos este contenedor lo traemos para Zona Franca, Bogotá, o diferentes destinos de Colombia donde hay una zona franca para proceder con su nacionalización. Entonces ahí es un transporte multimodal. ¿Listo? Esto lo hacemos. Y básicamente este es como el modo de transporte, que es diferente a nuestros medios de transporte. Claro, hasta ahí, ¿o hay alguna pregunta o alguna inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Angie, te escuchamos, dime. Profe, de todos estos métodos de transporte que usted menciona, como cuál es el que tiene menor riesgo, que como que de pronto el producto pierda calidad o se pierda durante el trayecto, o de pronto alguna calamidad o X motivo. El menor riesgo para mí y por la experiencia es el aéreo. ¿Eh? Está en horas y es muy seguro. El alto costo y toda la logística para carga de un avión y toda la seguridad es muy, muy seguro el aéreo, ¿sí? Sí, lógicamente, siempre va a haber un nivel de riesgo en todos los modos de transporte, pero es costoso, ¿sí? Y de pronto, el más, inclusive los buques también tienen un riesgo no tan alto, pues viene el mar y esto, pero pues no. Pero el riesgo un poco más alto es el más usado, que es el terrestre. Ese tiene un poco más de riesgo. Pero para mí, más efectivo, el de menor riesgo, es el aéreo, que es el más costoso. Bueno, eso damos la experiencia, ¿no? La experiencia en compañías. En compañía, una experiencia un poco de más de 20 años trabajando en el área logística en diferentes compañías. Entonces, por experiencia, te digo que es el aéreo. Bueno, medios de transporte. En logística, los medios de transporte son los vehículos. Leandro, ¿tienes la mano arriba? Ya la bajaste. ¿Ibas a opinar algo? ¿Ibas a decir algo? Sí, profe, que quería complementarle lo que vos estabas contando, pues ahorita, ¿cierto? Sí. El tema marítimo, lo que pasa es que hay un problema y es que eso es seguro tras seguro. ¿Qué quiere decir? Que, digamos así que conocemos lo que son los intermediarios entre una negociación entre A y C. El B será un intermediario, pero en el marítimo siempre hay seguro sobre seguro sobre seguro y el seguro tiene otro seguro que está asegurando otro seguro para sacar siempre tajada de plata. La verdad, el tema marítimo tiene muchos seguros y una mercancía que divinamente viene desde Ámsterdam o Reino Unido, divinamente tiene hasta 5 a 6 seguros para una simple caja.
Sí, efectivamente, así es el tema. Y el tema viene más de reglamentación aduanera, ¿sí? De ahí es donde viene el tema, de la legislación aduanera. Y lógicamente ellos con esas legislaciones ellos se protegen, bien sea aseguradoras, bien sea el intermediario, se van a proteger. Entonces el seguro, siempre lo van a hacer, pero cumpliendo la legislación aduanera. Eso aplica en todo el mundo. Y lógicamente esto, aunque sigue siendo el transporte marítimo el más económico de los vistos, este tema de seguros es una pequeña parte, es un pequeño porcentaje, aunque lo cual es un pequeño porcentaje para sacar el costo total del producto. Y aún sigue siendo más económico. En cambio, en el tema aéreo se eleva casi 3 veces lo que hemos mencionado, se eleva 3 veces con el tema del seguro, con el tema de carga. Y lógicamente el tiempo es mucho más eficiente y mucho más corto. Buen aporte, Leandro, gracias. Bueno, continuamos entonces, medios de transporte. En la logística, los medios de transporte son los vehículos o equipos físicos utilizados para trasladar mercancías o personas a través de los distintos modos de transporte. ¿Sí? Vehículos, o sea, es ya el componente físico que usamos. Terrestre, tenemos el ejemplo de los camiones, tractomules, trenes, motocarros y pues bueno, ahorita hay diversidad de transporte. De acuerdo, vamos siempre como jefes o cabezas o líderes más bien de proceso, vamos a adecuar y vamos a proyectar nuestro vehículo exacto para nuestra carga exacta, ¿sí? Si necesitamos trasladar 5 toneladas, nos vamos a colocar una NHR o nos vamos a colocar un 600, no sé si ciertos carga 7 toneladas, un NHR 2,5. Que vamos a colocar una NPR, que es un vehículo adecuado para esa carga. Entonces siempre tenemos que, si vamos a trasladar, no sé, de pronto par de cajas de papas margarita, cajas vamos a trasladar en una carga o en un motocarro. Siempre. Entre más amplio el vehículo, el costo se incrementa. Entonces debemos planear y utilizar perfectamente nuestro vehículo con nuestra carga, ¿no? Que sea equivalente a la carga a lo que vamos a trasladar al vehículo en la que lo vamos a trasladar. Bueno, el modo marítimo, buques de carga portacontenedores, lo que hablábamos. Ahí en el ejemplo tenemos un buque con cientos de contenedores. Me imagino que hay buques súper grandes que llevan miles de contenedores, o bueno, una cifra superior a 1.000 contenedores, pero en esto, y llevan 2 o 3 o 4 días en puerto para descarga, tanto carga como descarga. ¿Sí? El Qué modo, pena, sí, si no estoy mal, el récord está en 1300, es el Green John, creo que es. ok, buen aporte. Buen aporte. Sí, sabía que eran miles de contenedores, pero no está exacto. Muy buen aporte. Bueno, en el modo aéreo tenemos aviones de carga o comerciales. En los aviones comerciales también alguna carga se puede distribuir, o los aviones únicamente de carga. Esta es la forma, vamos en la fotografía, en la imagen, cómo están cargando un avión, montacarga, una plataforma, y la plataforma ingresa los pallets dentro del avión. Ya sabemos que el costo es un poco más elevado, pero el tiempo de respuesta es mucho menor y más seguro que los otros medios de transporte. Y por último tenemos el modo fluvial, en barcazas, lanchas o botes. También transportan de ciertas poblaciones en Colombia, con afluentes importantes como el Magdalena, eh, río, pues algunos productos comercializados agrícolas, productos de primera necesidad, medicamentos. Bueno, por ejemplo, para citar un ejemplo, en San Andrés, todo llega por bote, correctamente en buques, en los grandes, pero todo se transporta por bloque. En la isla de San Andrés, a Johnny Kidd, son 10 minutos en bote, pero en lanchas o botes, pero allí transportan pues agua potable, agua dulce, transportan alimentos y ciertas cosas para visitar esta playa de Johnny Kidd, por citar un ejemplo, ¿no? Donde este transporte en bote, pues por consumo de gasolina o SPM que consumen estos botes, el costo de un alimento en la isla de Johnny Kidd puede ser elevado, pero el costo justifica que todo ingresa en bote, hasta el agua dulce ingresa en bote para lavarse las manos, para beber. Entonces puede ser un costo elevado, pero pues es el único medio por el cual se puede llegar a esta isla. Entonces es como un ejemplo del tema fluvial. Bueno, continuamos. ¿Preguntas hasta ahí o todo está claro?
Nada, todo claro. Bueno, en el material formativo aparecen también unas tablas. Juan Carlos, tiene la mano arriba. Te escuchamos. La perspectiva por el medio fluvial también iba a hablar del río Amazonas. En Leticia también se transporta combustible y mercancía por el río Amazonas, precisamente en eso, en barcazas y en barcos más pequeños. Sí, sí, son afluentes súper importantes. Magdalena Amazonas Ujú. es súper Y importante pues y ahí se llegar. transporta para Perú y también algunas islas pequeñas que hay en Brasil, donde hay comunidades muy pequeñas y ese es el transporte que se utiliza. Claro, muy buen ejemplo. Y es el único medio para llegar a esas poblaciones un poco aisladas de los centros urbanos, ¿no? Y lógicamente, pues como tiene un costo en combustible, los productos a destino tienen un incremento, ¿no? Tienen un incremento porque no es fácil en esas poblaciones de topografía difícil, ¿verdad? Tener un precio normal como el que lo encontramos en una urbe o en un centro económico, en un centro poblado. Muy buen aporte. Bueno, vamos a encontrar unas tablas en nuestro material formativo, unas tablas, dos tablas básicamente, una de modos y medios de transporte. ¿Qué nos dice esa tabla? Transporte terrestre, el modo es el terrestre. En este modo terrestre encontramos el medio de transporte, camionetas, carrotantes, camabajas y una definición que nos dice, es el sistema más cercano e inmediato para casi todas las empresas debido a la capacidad de ofrecer un servicio puerta a puerta. Es el modo más asequible, lo cual facilita la movilización de los productos de manera inmediata y eso es a nivel global. Colombia, la mayoría de carga la movemos, la gran mayoría de carga la movemos por la vía terrestre y lo que les decía, aplicando de acuerdo a nuestra carga los diferentes tamaños de vehículos y capacidad de vehículo para poderla mover. Camabajas, carrotanques, camionetas, autocarros, carris, NPR, bueno, básicamente eso. El modo marítimo tenemos graneleros, frigoríficos y rorro. ¿Quién sabe qué es un rorro? ¿Quién conoce el medio marítimo, un transporte de roro, un componente roro? ¿Qué es? ¿Nadie? O un buque frigorífico, graneleros. ¿Nadie? ¿Nadie trabaja en puerto? Bueno, busquemos qué es esa definición de roro, frigoríficos y graneleros y en la siguiente clase traemos las definiciones acá, ¿vale? Transporte aéreo, aviones mixtos, avionetas, helicópteros para trasladar nuestros productos a determinadas zonas del país alejadas, algunas, básicamente las zonas alejadas, donde trasladamos percederos, farmacéuticos, telecomunicaciones, productos animales. Mira, aquí aparecen ejemplos de animales. Los costos son más elevados, lo que hemos dicho al principio, lógicamente, porque pues, el combustible es un poco más costoso, bueno, un poco no, mucho más costoso que el combustible tradicional. Y por tiempo de desplazamiento. También porque es muy corto, entonces incrementa un poco el costo, mucho más rápido. En nivel férreo tenemos los trenes y allí podemos mover grandes volúmenes. Los trenes podemos mover grandes volúmenes. Creo que en el Cerrejón hay alguien que trabaja acá en el Cerrejón, ¿cierto? En esta formación. Vemos que en el Cerrejón el volumen, el flujo de materia prima de carbón es bastante, y lo mueven por parte, no sé si esto será la parte férrea, pero en un tiempo lo movían en la parte férrea y era muy importante, era como que el medio más económico de cómo mover este carbón. Aplicado lógicamente todos estos flujos de mercancías aplicados a Colombia, ¿no? Sin embargo, también estamos viendo que en otros países hay similitud con estos modos y medios de transporte. Y hemos citado algunos ejemplos. Los ductos hacen referencia a todo el tema de transporte de crudo, todo el tema de componentes de materia prima para gas natural, petróleo, es el como componente que se traslada para la materia prima para otros derivados y pues para uso doméstico. Son nuestros ductos. Y multimodal, como lo definíamos, es uno o son más de dos medios de transporte anteriormente mencionados con el objetivo de entregar la carga y
minimizar ese tema, ese impacto económico en escala, pues traemos lo que les decía en el ejemplo del equipo que he traído de Shenzhen, ¿no? De la fábrica al puerto terrestre, del puerto a puerto de Shenzhen, el puerto marítimo, al puerto de Cartagena, básicamente es el tema marítimo. Y de Cartagena a Bogotá, zonas francas, diferentes partes del país, tema terrestre nuevamente. Entonces, esta es la definición de multimodal. Nota, los modos y medios de transporte tienen ventajas y desventajas, lo que veíamos, costos elevados y pues algunos rapidez, una ventaja rapidez, pero costos elevados. Según la alternativa seleccionada para el envío del bien, por tal motivo se hace necesario la identificación de los factores que ofrecen mejores garantías de transporte. Como jefes de equipo, como líderes de equipo, debemos definir cuál modo y cuál medio va a ser el óptimo para nuestra carga, para movilizar nuestra carga, bien sea producto terminado, bien sea materia prima, bien sea sobrantes de producción. Bueno, pero debemos tener la capacidad para identificar estos dos factores que son eh, vitales en nuestro flujo de mercancías. Teniendo en cuenta el tipo y la cantidad de mercancía involucrada en la negociación, sabemos que vamos a entregar. Debemos decidir como coordinadores logísticos qué medio y qué modo, por qué modo y por qué medio vamos a despachar, cargar y trasladar nuestra mercancía, nuestro producto final, terminado, materia prima o demás. Bueno, tenemos una segunda tabla que es el flujo de mercancías. Entonces, elementos para el seguimiento del transporte de mercancías. Una definición de velocidad. Tenemos que tener en cuenta ese elemento importante, ¿no? Como programadores en todo el tema de flujo, rutas y a destino. Consistencia, consistencia más bien, los destinos a donde llegamos, en qué condiciones vamos a llegar con lo programado y lo contratado. Control, verificación de condiciones óptimas del transporte utilizado y el seguimiento al mismo. Hablábamos del tema de GPS, todo el tema de puntos de verificación, algunas básculas en carretera, que el vehículo lleve el peso adecuado y cumpla la norma de seguridad vial. Capacidad de carga, lo que hablábamos, determinar si el vehículo va a cargar 3 toneladas en un vehículo de 2 o de 2,5, puede ser que los lleve, pero pues hay que mirar la capacidad de carga y no es lo óptimo, ¿sí? Prefiero mandar 3 toneladas en un NPR y no excederme de pronto en un HR que va a tener menos. ¿Alguien conoce el tema de vehicular de carga? De pronto, ¿a qué me refiero con NHR, NPR, 600, tractocamiones? ¿Sí conocen el tema o de pronto estamos salidos del tema? Les estoy hablando un poco de, de camiones, pero pues no sé si lo conocen o tengan esas definiciones de NHR, NPR, 600, 300, ¿no? ¿No lo conocen? No. ¿Quién me dice? No, profe. Bueno, Profe, de mi parte no. bueno. Leandro, tienes la mano arriba. Sí, profesor, en clases de camino y según lo que vos dices, NPR 600 es respecto al tema de carga, cuánto soporta en carga el camión y las dimensiones del mismo. Vale, muchas gracias. Bueno, les voy a hacer ahí un recorte, bueno, un recorte, no, una ampliación ahí del tema. Por ejemplo, una carry es un carro pequeño, es un carro, la mayoría de carros son camionetas blancas, pequeñas, que transportan máximo 500 kilos, 450 kilos, ¿sí? Entonces ahí es un carro mucho más pequeño. Un NH ya es un vehículo más grande, es un furgoncito de distribución, donde podemos cargar 2 toneladas, 2,5 toneladas, ¿sí? Es un vehículo adecuado. Que no sé, que un 300, porque un 300 es un vehículo más, un camión más grande, poco más grande, donde podemos cargar 3, 4 toneladas. Sigue un NPR, un NKR, más o menos entre 4,5 y 5,5 toneladas. Un 600 es un camión mucho más grande, sino que se determina 600 digamos que en el tema logístico, por experiencia, un 600 es un camión grande, puede cargar 7 toneladas. Un FTR, un camión mucho más grande, puede cargar 9 a 11 toneladas. Y un tractocamión, una tractomula, puede cargar 32 a 34 toneladas. Eso es lo que está
mandado reglamentado circular en ruta. Por eso hay básculas de pesaje para este tipo de camiones, estos conceptos. Entonces, ese es como el tema más puntual, donde como coordinadores de equipo y líderes logísticos debemos, de acuerdo a la carga que tengamos, dimensionar el vehículo correcto. ¿Listo? Seguridad. Realizar el seguimiento al transporte y garantizar que las mercancías lleguen en óptimas condiciones. ¿Por cómo lo hacemos? GPS, medios como TMS, seguimientos satelitales, diferentes temas de GPS, diferentes compañías de seguridad, escolta. Bueno, tenemos que asegurar el tema de seguridad, muy importante. Julio, tenías la mano arriba. ¿Querías opinar? Sí, profe, es que quería comentarle, hay un tema con el transporte de carga pesada en el aspecto de los tractocamiones. Pues por la nueva normatividad hay unas planillas que indican qué capacidad tiene cada tractomula o cada tractocamión. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si el tractocamión tiene capacidad para 35 toneladas y llega a un puerto marítimo, Buenaventura, Cartagena o Barranquilla, y tiene una carga de 25 toneladas, por la capacidad no lo están permitiendo. Debe ser una carga muy, o sea, tiene que ser la carga adecuada a la que corresponde la capacidad del camión. Ni puede ser más ni puede ser menos de acuerdo a la nueva norma, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. También pues la cantidad de ejes que tiene el tractocamión o tiene, si es un doble troque, eso también influye bastante, tanto en el tema del pesaje como de capacidad y para tener una, como una idea clara de qué podemos llevar en ese tipo de camiones. Claro que sí, eso es lo que vamos a ver, muy importante, Julio, es lo que vamos a ver más adelante de normativa y todo el tema de seguridad vial, ¿sí? No excedernos, porque ahí he visto que en algunos casos cargan acero o vehículos con 40 toneladas y pues ya están incumpliendo la norma. Y ya automáticamente tiene una sanción vial y por eso en diferentes partes de Colombia aplica, hay unos pesajes, o sea, todo reglamentado. Y lógicamente el incumplimiento de estas normas, como lo veíamos en el tema de normativa de ISO y normas internacionales, trae una afectación y unas consecuencias directas. Sí, es importante. Muy gracias, y muchas gracias por el aporte, Julio. Aquí encontramos por último, encontramos otra tabla con las características de los medios de transporte. Por ejemplo, el modo aéreo, terrestre, ferroviario, marítimo y multimodal. La rapidez en el modo aéreo es muy alta. La capacidad es baja, porque no podemos excedernos. Hay un caso puntual, una de las operaciones que coordiné desde México, eh, para traer 200 toneladas de un suero, trasladarlo de Colombia a Venezuela, hubo que traer un carguero. En ese momento, el carguero se alimentaba de combustible en México y el combustible costaba $175.000, ¿sí? Solo para venir a Colombia. Y este producto, este suero, había que trasladarlo de Colombia a Venezuela, pero tenía un tema de refrigeración, de 2 o 3 días máximo aguantaba sin refrigeración este componente. Como ven, solo trasladar los $175.000, y les estoy hablando hace unos 4 años, 3 años más bien, 4 años, era bastante, ¿no? Había que cargarlo nuevamente en Colombia con combustible sobre esa tarifa, $170.000, enviarlo a Venezuela y en Venezuela devolverlo a México. Entonces vamos a hacer 3 cargas de combustible. Fuera del solo combustible, la operación costaba en ese tiempo como $570.000, pero el producto lo valía, pero eran 200 toneladas de un suero que era para abastecer hospitales en Venezuela. Era muy importante. Entonces, el empresario asumía todos estos valores para poder trasladar y cumplir con el cliente en Venezuela. Entonces, eso es una de las operaciones más grandes que he participado. Entonces, este ejemplo del nuevo aéreo con la capacidad baja, pero en ese caso era un carguero, que era específicamente que 200 toneladas, que un avión comercial lógicamente no las mueve, ¿sí? Y un avión de carga normalito tampoco mueve esa capacidad. La seguridad, como les decía anteriormente, es muy alta, el costo por ende es alto y el transporte es de alto valor. Básicamente eso. En terrestre tenemos rapidez alta, capacidad baja, seguridad media, costo bajo y tipo de carga. Trasladamos de todo
por el modo terrestre. Ferroviario, la rapidez alta, perdón, la rapidez media, la capacidad alta, bastante como les ponía el ejemplo en el tema del Cerrejón, trasladar carbón del Cerrejón. La seguridad es alta, pues materia prima del Cerrejón y con sus vías directamente establecidas para eso, pues contar con una buena seguridad. El costo es medio y tiene graneros y sólidos. El medio marítimo, la rapidez baja, la capacidad es muy alta, como vemos el dato de más de 1000 contenedores que nos acaban de decir, sí, de decir más bien, esta capacidad es bastante alta. La seguridad es bastante alta, el costo es bajo y contenedores a granel, el tipo de carga marítima. Y por último, el multimodal. La rapidez es alta, aunque intervienen varios medios de transporte. La capacidad es media, lógicamente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer varios traslados y pues si un contenedor, una tractomula desde la fábrica de Shenzhen, volvemos al ejemplo de Shenzhen, China, lleva 37 toneladas. Si el espacio en el avión no está adecuado, entonces deben mandar la mitad de la carga o una parte de la carga y enviarlo en varios vuelos, dependiendo al equipo, al componente. Para evitar esto, pues lo mandan medio marítimo, un poco más largo, pero la carga viene completa. La seguridad es media, no es multimodal, pues tenemos el seguro lo que nombramos, lo que nombran hace un momento, porque pues cambia diferentes medios de transporte y el costo es medio, pues uno con otro, el costo es medio. Y el tipo de carga, de todo. Entonces, esa es como la definición. Bueno, cerramos nuestra presentación de flujo de mercancías. Continuamos entonces con nuestra agenda. Nos quedamos teniendo este cuenta de este material formativo y esta sesión sincrónica de los conceptos que acabamos de ver. Debemos, ¿qué nos pide la guía? Que tengamos unas actividades de aprendizaje. Y las actividades de aprendizaje están vistas en nuestra competencia técnica, coordinar el flujo de mercancía según el plan de operación y procedimientos. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Sí, Sí, señor. señor. sí, súper. Dale, Que profe. siento en momentos que estoy solo en la sesión sincrónica. Estoy dándome la clase a mí mismo. Entonces, pues, chévere escucharlos. Bueno, Profe, no está solo, está con Dios y con nosotros. bueno, buen aporte. Lo tendré en cuenta siempre que me hable. Bueno, Profe, lo estamos escuchando muy atentos. vale. Déjame ver acá entonces. Bueno, continuamos entonces con nuestra agenda. Actividades de aprendizaje. ¿Qué nos dice nuestra guía? Actividad de aprendizaje 3.1.1. Interpretar los requerimientos del flujo logístico de acuerdo con las características de las cargas y el medio de transporte seleccionado. Ya conocimos el medio de transporte. Y aquí nos va a venir nuestra primera evidencia. A partir del día de hoy, cada clase nos exige por el tiempo dejar una evidencia en cada clase. Son evidencias cortas, sencillas y aplicadas con los conocimientos que traemos, ¿sí? Por eso el tiempo va a ser de una semana, básicamente por evidencia. ¿Listo? Ya les hablo de eso. Entonces, para el trabajo de esta actividad de aprendizaje se debe tener en cuenta el componente formativo y las evidencias que se presentan a continuación. Recuerde tener contacto con su grupo de trabajo y el instructor asignado. En este caso, pues, Emerson Espinosa, yo soy su instructor asignado. Tenga en cuenta que todas las evidencias planteadas obedecen a un proyecto formativo para que continúe con el trabajo de la empresa elegida. ¿Recuerdan dónde aplicamos el tema del informe logístico? ¿Sí? ¿Dónde lo aplicamos? ¿En qué empresa? Vamos a continuar con esa empresa. ¿Listo? Vamos a hacer todo el tema de las evidencias planteadas con este proyecto formativo y con la empresa que hemos definido en el anterior informe. Bueno, vamos entonces a nuestra evidencia. Esta es nuestra primera evidencia de esta competencia. Tiene como numeral evidencia de la guía 2, 21.01.01.075. Evidencia número 1. Es un mapa conceptual. Clasificación de la carga en Colombia. ¿Qué nos dice la guía? Con la presente evidencia se analizará, ojo acá, el concepto y clasificación de la carga en Colombia. Este es el tema, el concepto y clasificación de la carga en Colombia.
¿Por qué lo resalto y lo subrayo? Porque eso es lo que nos piden. Analizar el concepto y clasificación de la carne en Colombia. ¿Cómo nos lo piden? Por un mapa conceptual, ¿sí? Es sencillo, analicemos esto, consultemos con internet qué es un concepto, qué es una clasificación, desglosemos todo lo que nos piden, qué carga movemos en Colombia y qué es un mapa conceptual. Y ahí tenemos todas las definiciones para poder, y van a encontrar bastantes mapas conceptuales en internet, inclusive algunas evidencias de aprendices de otras fichas con anterior formación que se pueden encontrar en internet. Y todos los medios, como les reitero, las evidencias, válidos que los consulten. Google, todo el tema de inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, todo es válido. Lo que no es válido es que me digan un ejemplo. ChatGPT crea un concepto y clasificación de la cara de Colombia en un mapa conceptual. Luego de ChatGPT, ustedes lo cortan, lo pegan en la y lo suban. No es válido porque no estamos aprendiendo ni poniendo en práctica este conocimiento adquirido. Entonces no es válido y nosotros como instructores hemos calificado cientos de miles de trabajos y nos damos cuenta cuando es de esta forma, cuando es solo por inteligencia artificial, pero también nos damos cuenta cuando el aprendiz se esfuerza, lo hace a mano, busca la de Word, lo hace así, entonces es sencillo. Bueno, continuamos. El concepto y clasificación de la carga en Colombia por medio de un mapa conceptual que se presentará sobre al menos 5 conceptos referentes al tema. ¿Cuál tema? Clasificación de la carga en Colombia. Puede apoyarse en el componente formativo y los recursos adicionales que puedan revisar esos referentes propios. Quiere decir, consultar en internet, en libros, en inteligencia artificial, en otros trabajos. Esos son los referentes. ¿Listo? El mapa conceptual se podrá presentar en forma manual o en línea. Se debe convertir en un documento en PDF. Esto lo voy a hacer claridad y lo voy a reiterar, PDF. Hay evidencias que están en formatos JPG y en Word. No, hay que pasarla a PDF. Pero cuando pasemos la evidencia a PDF, verifiquemos, aseguremos que no quede pequeña, que no quede sobredimensionada en el PDF. Hay que hacer esa conversión a PDF, pero bien, que nos quede en la hoja carta, en el tamaño que es, porque he visto algunas evidencias que han subido, la pasan a PDF, listo, cumplimos, pero la evidencia es el cuarto de la hoja y el resto de la hoja. No, hagamos un trabajo bien, bonito, bien presentado, profesional. Producto a entregar, mapa conceptual con al menos 5 conceptos. 5 conceptos de clasificación de carga en Colombia. Formato, aparece nuevamente PDF. Extensión, 5 conceptos. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio mapa conceptual clasificación de la carga en Colombia con este numeral. PA2 2101 01075. AA1, evidencia número 1. ¿Listo? Esa es. Voy a dejarles acá este concepto, esta definición mejor de mapa conceptual y las características, ¿sí? Para las personas se las voy a colocar en el chat de una vez para que tengamos el tema claro y consulten el tema. Entonces hay una ayudita. ¿Listo? Se fue el concepto en el chat. Bueno. Entonces continuamos con la presentación de nuestra evidencia. Teniendo en cuenta esto, ¿qué nos va a aparecer? En nuestra plataforma Saguna nos va a aparecer habilitada la competencia. Recuerden que estamos en la guía 2 de nuestra fase de análisis y le se llama mapa conceptual clasificación de la carga en Colombia. Por consiguiente, quiero, siempre que les voy a partir de ahora, siempre que les voy, que más bien hablemos de una evidencia y los lineamientos, les voy a dar como ese instrumento de evaluación. Esto aparece en la evidencia, hay que consultarlo. ¿Qué nos dice? Datos generales, programación, programa de formación, coordinación procesos logísticos, proyecto formativo, nuestra fase de análisis, resultados de aprendizaje, actividad de aprendizaje, evidencia de conocimiento y criterios de evaluación. ¿Y de dónde sale
¿De dónde el profesor o el docente, el instructor mejor, sale, se inventa esa nota? No la inventamos, yo me la invento de acá. Él me dice, elaboro el 30% de esta evidencia que nos dice, vamos a llegar a un 100%. ¿Y qué nos dice? Elaboro el mapa mental con al menos 5 conceptos asociados de la carga en Colombia. Entonces, si los elaboro con los 5 conceptos, el 30%. Si no los elaboro, comenzamos a jugar con un 20, con un 15, con un 10 y un 5 y a disminuir. ¿Sí? Otra parte de la verificación. ¿Demostró coherencia en la distribución de temas y subtemas presentados en el mapa mental? Si los presentó, 15%. Muy bien. ¿Representó el mapa mental lo concerniente a la cara en Colombia? Sí lo presentó, 20%. Pero si me habló otro tema diferente a la cara en Colombia, pues vamos a ir a un 10 o un 5%, entonces nos va a disminuir. ¿Describió el mapa mental la aplicación de la cara en Colombia? Claro, sí lo escribió el mapa mental. Lo hizo bien, perfecto. Incluyó los conceptos descritos en la guía incluyó los conceptos descritos en la guía y muestra investigación integrando los elementos de la cara en Colombia. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Si incluyó los conceptos o no los incluyó. Y ahí en la guía, en material formativo, en el tema de investigación, podemos ver entonces esos elementos en la cara en Colombia. Verificamos el material. Eso nos da un 10%. Y por último, envió la evidencia a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Claro, eso nos da un 10%. Esto es importante, estos porcentajes, porque de ahí yo evalúo si tuvo un 65, un 60, un 50, un 75, 85, un 90 o un 100% le está cumpliendo esos parámetros. Son sencillos. Si de pronto no están familiarizados con esos parámetros, copiarlos, los copian y los ponen en ChatGPT, los ponen en inteligencia, los ponen en el mismo Google. ¿Qué me quiere explicar o qué me quiere decir con esto? ¿Qué debo hacer? Y él les va a decir, mire, hay que hacerlo por este lado, lo que le quieren explicar es esto. Pero de ahí sale la calificación final, ¿no? A ustedes van a evidenciar la plataforma A o D, ¿sí? A, aprobamos. D, pues, no aprobamos. Y siempre se basa en esos conceptos. Entonces yo reviso todas las evidencias apoyado en esos porcentajes. Hay personas que me hicieron la evidencia anterior, la hicieron y le hicieron, quedaron con 65% de calificación porque les faltó el video. Entonces, hay un par de evidencias, 2 o 3, que me subieron unas evidencias que no tenían que hablar nada con el tema, no subieron video, unos conceptos, pues que les puedo calificar. Solo la subí a la plataforma y un 5% de conceptos logísticos no tuvieron nada que ver con el tema, son una calificación de un 10 o 15% con una evidencia demostrada en D. Entonces hay que mejorar esa parte. Entonces, punto de entregar el mapa conceptual, clasificación de la carga en Colombia, PDF, reitero PDF, grandísimo en este caso, para que lo entreguemos en PDF. Fecha de inicio, desde el inicio de esta sesión, 9 de julio hasta el 15 de julio, que es nuestra próxima sesión, martes 15 de julio. Iniciamos esta evidencia a las 7 de la noche, está activa para que desarrollen el día de hoy, y finaliza la entrega el 15 de julio a las 5 de la tarde. ¿Listo? Antes de nuestra sesión sincrónica. Súper importante que realmente revisen los parámetros, no se atrasen con las entregas de los PDF, los PDF, más bien las evidencias. Súbanlos, si saben que tienen por subir, súbanlos, porque aquí en adelante comenzamos a ver por cada clase una evidencia conmigo, ¿no? Pero si hay los otros instructores, profesor Carlos, la profesora Marcela, entonces vamos a comenzar a congestionarnos. Entonces hagamos el trabajo juiciosamente. Si podemos y comenzar la hora del día de mañana o el fin de semana, actualizar todo, tenemos una semana de plazo. Y es un trabajo sencillo, pero pues que sea algo específico y bien presentado. ¿Listo? Y aquí donde entregar, ya sabemos todo en la plataforma Sajuna, nos remitimos a la evidencia con este código guía 2 2101 01075. Evidencia número 1 de la guía 2. Y para finalizar, nuestras recomendaciones. Entonces, los aprendices que tuvieron de la última evidencia calificación D, por favor, verifiquen los comentarios que se le dejaron en la plataforma y escríbanme al correo, profesor, sí, ya entendí, me faltó el video, comuniquen conmigo.
ideal por correo o por el chat de Sajuna. Yo todos los días reviso y les habilito el modo borrador para que mejoren su calificación. El tiempo se nos va, cerramos calificación y vamos a quedar con esa de ahí. Entonces mejoremos eso. ¿Listo? Hicieron mejor dicho, les faltó el 5 para el peso. Hicieron el 95% bien y el 5 para el peso fue el video sencillo. Entonces perdimos ahí la calificación. Tuvimos mala calificación. Bueno, como segunda recomendación, verificar las evidencias que se encuentran en estado borrador. Recuerden que ya pasamos de guía y en la guía 1 tenemos todavía el mapa mental, el mapa del proceso logístico y el informe de cadena de suministros que están en estado borrador. Por favor, ingresen y denle en enviar o si no están en borrador, pero no van a subir archivos, súbanlo. Yo todos los días reviso y todos los días trato de calificar para que tengamos a final de esta fase todas las actividades en plataforma completas. Si ustedes de pronto, hay algunos aprendices que me han dicho, profesor, he estado incapacitado, profesor, he tenido problemas en el trabajo, profesor, he estado en otra zona de difícil acceso a internet. Muy válido, argumentenme en esto, yo les doy una mano, les ayudo plataforma, les explico, pero hagamos los trabajos, continuemos con esta formación, es súper importante. Ya vamos, me recuerdan, 3 meses de esa formación, abril, mayo, junio, poco más de 3 meses, ¿sí? Continuemos, ya arrancamos y nos quedan otros par de meses más, hagamos las cosas bien y cerremos esta formación bien. Bueno, por último, los aprendices que aún no se han inscrito en los programas de fortalecimiento, les recuerdo inscribirse, enviarme la fotico por medio del correo, ya he recibido bastantes inscripciones, los felicito, recuerden que son dos programas por fase, en mi caso mi metodología es que primero hagan uno, el otro mes, en agosto, nos inscribimos a otro, son dos de mi competencia, ¿listo? Entonces, en agosto nos inscribimos al otro. También tengo un tema acá, a mano derecha de la pantalla, tengo lo que les decía al inicio, tengo dos chats en Sajuna que por exceso, digamos, de contestar o de enviarle ciertos temas de recordación, me han quedado chat pendientes, pero no los puedo ver porque esos 138 me dejan ver y ahí para abajo, tal vez este es el 140 o el 142, no me los dejan. Esas personas que no les he contestado el chat de Sajuna, ingresen nuevamente y vuelvan a enviar el mensaje. Entonces ahí ya yo respondo y estamos todos alineados con la formación. Para terminar, como lo estamos viendo, rutina habitual en nuestra formación, siempre quiero dejarles una frase de motivación, una frase de inspiración más bien, que los motive a continuar con su formación en esta o en su vida profesional y en su vida personal. Y esta frase es súper importante. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Quién lo dijo? Nelson Mandela. ¿Quién era ese señor? ¿Quién era Nelson Mandela? Fue abogado, activista y líder político, miembro y luego líder del Congreso Nacional Africano, prisionero político, presidente de Sudáfrica, filántropo y pacifista. Todo esto lo hizo Nelson Mandela. Entonces lo tengo esta frase. Muchas gracias por asistir. Me quedo con las personas que tengan preguntas al final de la formación. Muchas gracias, muy pendiente. Les recomiendo ser muy puntuales con sus evidencias, subirlas a tiempo establecido. Y pues bueno, me queda más que agradecer por asistir a esta formación. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Profe, Muchas muchas gracias. gracias. Feliz noche. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta luego, que estén muy bien, que descansen. Pasen buena noche. Doy por finalizada la grabación de la sesión sincrónica. Profe, me vale. Bueno, respondemos acá.